Excusas, presentamos un problema con el primer computador. Entonces vamos a empezar con la segunda charla. Recordar a todos los tutores en zona que el día de ayer les envié un correo con todas las instrucciones para la jornada del día de hoy. Vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible. Y al final voy a dar unos anuncios para los estudiantes, para que digamos no se asusten tanto con las notas, porque parece que han habido unas notas muy bajas y vamos a tratar de ayudarlos para el examen final. Por favor me confirman si ya tienen la presentación ahí, si están viendo la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda sesión del B-Learning. En la primera vimos algo de biomoléculas, las descripciones, las características, la composición, la estructura, y hoy vamos a ver muy por encima lo que son las principales vías metabólicas aplicadas a los sistemas biológicos. Les recuerdo a los estudiantes que están ingresando desde sus casas o desde sus sitios de trabajo que la única validez de la jornada de e-learning es que asistan a los CEAT. Entonces, únicamente los estudiantes que asisten a los CEAT son los que van a tener los puntajes de esta actividad. Básicamente, las vías metabólicas nos los vamos a imaginar como tornillos de un reloj, ¿cierto? Como estos mecanismos que se engranan unos a otros y que están funcionando constantemente. No son partes aisladas, sino que hacen parte o son conjuntos de un sistema. Y en ese sistema ellos utilizan unos sustratos, generan unos productos y también unos desechos. Y tienen una función específica. Esas son las cosas que yo quiero que se aprendan de estas vías metabólicas que vamos a ver el día de hoy. En los procesos de metabolismo siempre vamos a encontrar tres tipos de vías. Unas vías que son anabólicas, es decir, vías que construyen moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Encontramos vías catabólicas, el prefijo cata quiere decir rompimiento, ¿cierto? El catabolismo son todos los procesos que toman moléculas grandes y los convierten en moléculas pequeñas. ¿Qué particularidad tienen? Las vías catabólicas, que son de rompimiento, siempre desprenden en ese proceso moléculas energéticas, ya sea ATP o cofactores reducidos. Mientras que las vías anabólicas, como son de construcción, para esa construcción necesitan utilizar moléculas energéticas. Es decir, las vías anabólicas gastan moléculas de ATP y cofactores reducidos, convirtiéndolos en cofactores oxidados, como observan en la gráfica. Adicionalmente existen otras vías que se llaman anfibólicas. Esas son vías que al mismo tiempo o de manera concomitante generan procesos de rompimiento y de síntesis de moléculas. Es así como procesos como la fotosíntesis, la glicólisis, la respiración celular, la fosforilación oxidativa se están llevando a cabo al mismo tiempo y una utiliza los productos que genera la otra. Pero teniendo en cuenta que el eje de estudio de este curso es el eje suelo-planta-animal, vamos a empezar por algunos procesos que se llevan a cabo desde la toma misma de minerales por parte de las raíces. Y ese proceso es precedido por fenómenos, digamos, fenómenos de presión sobre la roca madre que va a generar a lo largo de los años y por medio de la presión y la temperatura, elementos minerales relativamente disponibles
para solubilizarse en el suelo y posteriormente ser tomados por las raíces de las plantas. De esta manera tenemos disponible minerales que van a ser la base de toda la síntesis de las macromoléculas y el funcionamiento de las vías metabólicas de ahí en adelante. Tenemos asimismo, además de los minerales, unos actores muy importantes a nivel del suelo que son las bacterias. Recordemos que las bacterias que están presentes en el suelo cuentan con unas enzimas que tienen un papel preponderante en la degradación de moléculas grandes para poder ser tomadas en un tamaño más pequeño por las raíces. Aquí en esta gráfica vemos, por ejemplo, los procesos de nitrificación y desnitrificación. Recordemos que en el ciclo del nitrógeno veíamos que no todas las formas de nitrógeno son asimilables por una planta y básicamente la forma en que las toman son las formas de nitritos. Entonces por eso las bacterias nitrificantes son tan importantes para, entre comillas, solubilizar ese nitrógeno y que pueda ser tomado por las raíces de las plantas. Aquí vemos entonces cómo del nitrógeno atmosférico que está en forma de gas, así como lo ven ustedes bivalente, el N2 es un gas, está presente en la atmósfera. ¿De qué manera es tomado en el suelo? Ayudado por bacterias o también por algunos consorcios de rizomas que incluso pueden estar pegados a las raíces de algunas plantas tipo leguminosas. Entonces, básicamente, esa fijación se hace y se convierte en amoníaco, en ese NH3, ¿sí? Pero no es sino como nitrito que puede ser asimilado por las plantas. Entonces, para eso se necesita un proceso de nitrificación, que es mediado por unas bacterias. Y de esta manera, en forma de nitritos y a veces de nitratos en otras especies, es tomado ese nitrógeno. Este es el proceso que quiero que entiendan de la manera en que un mineral o un elemento básico como el nitrógeno es tomado por las raíces y se convierte posteriormente en una macromolécula. Como todos ustedes se dan cuenta, el proceso casi siempre, en el caso del ciclo del nitrógeno, se mueve entre moléculas de amonio, como ven ustedes el NH4, convirtiéndose en nitritos. Y esos nitritos van a convertirse, por ejemplo, en nitratos, o bien pueden ser directamente absorbidos por las plantas, posteriormente consumidos por animales esas plantas, y los animales devuelven al suelo el nitrógeno en las heces y vuelve nuevamente el ciclo, digamos que a surgir ese proceso de reciclaje para tomar nuevamente el nitrógeno en las raíces. Aquí hay un ejemplo importante, por ejemplo tenemos la soya que cuenta con ese consorcio planta-animal o planta-bacteria, en donde directamente se hace el proceso de fijación por parte de ese consorcio bacteriano y es así tal cual como puede ser absorbido por las raíces de la planta. Esto se da especialmente en especies de plantas leguminosas. Sin embargo, este no es el único proceso importante de tipo metabólico que se lleva a cabo en las plantas, no solo el proceso del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, del fósforo, del carbono, ¿cierto? Sino que también al interior de las plantas se empiezan a llevar a cabo procesos metabólicos que tienen una gran importancia, por ejemplo, todos los procesos sintéticos, como la fotosíntesis, que la vamos a ver más adelante, pero también otros procesos metabólicos que no generan un alimento o no generan biomoléculas para reserva de la planta,
¿cierto? Sino que generan unas sustancias que son de protección para la planta. ¿Cómo se generaron esos procesos? Básicamente, una planta evolutivamente, al ser depredada, ¿cierto?, por insectos o por otros animales, generó procesos de protección. Y esa protección se da por medio del metabolismo secundario de las plantas. Ese metabolismo secundario se encarga de producir casi siempre sustancias no nutricionales que lo que hacen es proteger a la planta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos tres de las principales vías del metabolismo secundario en las plantas. La ruta del ácido mevalónico, la ruta del ácido chiquímico y la ruta digamos que hay autores que lo llaman del acetato malonato, hay otras que lo llaman del ácido acético, pero básicamente es más reconocida como la ruta del acetato malonato. Lo más importante de esto, obviamente yo no voy a pedir que ustedes se aprendan las rutas metabólicas porque no tendría sentido, pero sí se tienen que aprender el objetivo de cada una de estas rutas. De ahí la importancia de esta diapositiva. Esa diapositiva la tiene cada uno de los tutores para que se las pasen y ustedes puedan estudiar para el examen final. La principal función de la ruta del ácido mevalónico está formar, digamos que, unidades de prenilo. ¿Eso para qué sirve? Para generar isoprenoides. Esos isoprenoides casi siempre tienen función de acción evasiva ante los depredadores. Dan un sabor amargo a las plantas y entonces digamos que eso aleja un poco a los depredadores. Entonces, ¿qué tipo de isoprenoides? Hablamos de esteroides y terpenos, pero también hay otro grupo, que son los carotenoides. Los carotenoides, a pesar de que dan un ligero sabor astringente, tienen un punto extra, sobre todo en plantas que son consumidas por pollos, por gallinas, por aves, y es que da una coloración diferente a la carne del pollo y a la yema del huevo. Por otro lado, la ruta del ácido chiquímico, la principal función es la formación de algunos aminoácidos, no todos, algunos aminoácidos, algunas sustancias flavonoides que estas sí digamos que generan un sabor casi que dulce en las plantas, y otros que se llaman fenilpropanoides, que estos sí generan la función astringente para, digamos, protección ante los depredadores de las plantas. Y finalmente la ruta del acetato malonato tiene como función la formación de algunos ácidos grasos, ¿cierto?, que es importante para la composición de las plantas y cuando lo consumen los animales, pero también la formación de acetogeninas, otra sustancia antinutricional. Aquí vemos la ruta del ácido mevalónico y les subrayo en verde los principales productos, los terpenos, los carotenoides y los esteroides. Los esteroides consumidos por animales no tienen los mismos efectos que tienen los esteroides que producimos nosotros mismos, entonces para no generar confusión. Aquí tenemos la ruta del ácido chiquímico, vemos el tipo de aminoácidos que se pueden formar en esta ruta, el triptófano, ¿cierto?, la tirosina y la fenilalanina, pero, muy importante, produce sustancias tipo flavonoides, ¿cierto?, que dan un sabor relativamente dulce, pero puede generar, por ejemplo, factores antinutricionales como las cumarinas. Entonces es importante, esta ruta del ácido chiquímico está generando protección en la planta con esos factores antinutricionales. Finalmente, la ruta del acetato malonato, o también conocida como la ruta de los policétidos, va a generar algunos ácidos grasos, ¿cierto?, prostaglandinas, otro tipo de lípidos, ¿cierto?, pero también algunas sustancias de tipo aromático. Aquí vemos algún ejemplo como antraquinonas, tetraciclinas y flavonoides. Y existen muchos otros metabolitos secundarios que varían de acuerdo a las diferentes especies. Estas tres rutas que yo les presenté son las más generales, pero en diferentes especies de plantas, por su propia evolución, se han generado vías metabólicas diferenciales.
que generan algo que se llaman metabolitos secundarios. Y esos metabolitos secundarios no tienen ninguna función en la planta excepto protegerla. Casi siempre tienen funciones de alcaloides, ¿cierto? Cuando los consumen los animales, pues generan todos los procesos que ya conocemos del consumo de alcaloides, y actualmente pues se está llevando a cabo una gran investigación a nivel mundial para utilizar todos estos metabolitos secundarios, porque se han descubierto unos beneficios muy grandes y unos usos medicinales para algunas plantas que otrora se pensaban que eran tóxicas y que no tenían ningún beneficio para el hombre ni los animales. Entonces, de esta manera tenemos que esas rutas metabólicas se insertan en un sistema más grande, ¿cierto? Que involucra el suelo inicialmente y luego la planta. Esa planta, además de los nutrientes que toman el suelo, pues obviamente va a tomar agua y va a tomar luz. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia sobre todo de la luz para el proceso sintético, las vías, digamos, anabólicas de las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, parece complicado, pero básicamente es ver cómo las tres rutas, la del ácido chiquímico, la del ácido mevalónico y la del acetato malonato, se juntan como ruedas y funcionan al mismo tiempo. Unas toman los productos de otra, pero adicionalmente el metabolismo secundario no es ajeno al resto del metabolismo. Se inserta, por ejemplo, con el ciclo de Krebs, se inserta, por ejemplo, con la glicólisis, se inserta, por ejemplo, con algunas fases de la fotosíntesis. De tal manera que aquí tenemos, por ejemplo, tres procesos típicos del metabolismo, podríamos llamarlo primario, es decir, ese metabolismo que sí genera unas sustancias que nutren la célula o que forman unas moléculas de reserva en la célula. Entonces tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis, la glicólisis, ¿cierto? La degradación de ácidos grasos, todos estos procesos se consideran de metabolismo primario, pero adicionalmente tenemos el metabolismo secundario, que es el que ya acabamos de ver. Y en este sentido es importante empezar con una vía vital que hace parte de un proceso más grande que se llama respiración celular, pero que yo se los dividí para que ustedes los entendieran porque son procesos relativamente complicados para verlos de un solo tajo. El proceso de fosforilación oxidativa, para que ustedes se graben en su mente, imagínense tomar ustedes un fósforo y prenderlo. Después de que el fósforo se enciende, se quema, ¿cierto? Ya nunca jamás vuelve a prender. Es decir, por más que usted vuelva y lo rasque contra la caja de fósforos, no va a volver a prender. El proceso de fosforilación oxidativa es coger ese fósforo y volverle a poner en la puntica la parte que se quema para que vuelva a servir. Es un proceso de reciclaje. Y en ese proceso se van a generar unas sustancias muy energéticas, aparte del ATP. Nosotros siempre conocemos al ATP o adenosina trifosfato como la molécula energética en la célula, pero existen otras moléculas energéticas, por ejemplo los cofactores. Aquí tenemos el nicotina-adenin dinucleótido, es un cofactor, y resulta que cuando él entra en una vía anabólica, es decir, de construcción, lo utilizan como fuente de energía, y después que lo utilizan, pues queda oxidado. Como ven ustedes ahí, la forma oxidada es NAD. Ese NAD, imagínense que es el fósforo ya quemado, ya utilizado, y el NADH es el fósforo nuevo. Uno de los papeles de la fosforilación oxidativa es retornar a ese NADH, es decir, a volverlo nuevamente energético. Entonces, ¿cómo se forma eso? Por una vibración, así de sencillo. ¿En dónde se lleva a cabo? Adentro de las células animales y vegetales, en un organelo que se llaman las mitocondrias. Esas mitocondrias son como una espuma, ¿sí? Y adentro de la mitocondria hay una parte que se llama la matriz, porque es como la parte hueca.
y está rodeada de una membrana interna de la mitocondria. Entre la matriz, o sea el hueco, y la membrana interna de la mitocondria, siempre están pasando de un lado al otro hidrógenos. ¿De dónde salen esos hidrógenos? Ya ahorita lo vamos a ver, pero lo importante es que esa vibración genera un movimiento en la membrana, y ese movimiento en la membrana activa unos procesos energéticos importantes. ¿Cuál? La activación de una enzima. Si ustedes recuerdan, en el B-Learning pasado hablamos de unas membranas celulares, y en la membrana animal, ¿cierto? En la membrana celular de los animales hay una doble capa de fosfolípidos, pero adicionalmente hay metidas ahí unas proteínas de membrana. Una de esas proteínas es una enzima que se llama la ATP sintetasa. Como su nombre lo indica, sintetiza ATP. ¿Cómo usted sintetiza ATP? O sea, adenosina trifosfato. Sencillo. Coge una molécula de ADP, o sea, adenosina difosfato, y le pega un fosfato inorgánico. Y de esa manera genera una molécula de ATP. Importantísima para todos los procesos metabólicos de la célula. Entonces, ese es el otro factor importante o el otro papel importante de la fosforilación oxidativa, que activa la ATP sintetasa para formar ATP. ¿Cómo la activa? Por esa vibración que hay en la membrana, ¿cierto? Ese movimiento de iones de hidrógeno saliendo y entrando, eso genera la activación de la ATP sintetasa. Y aquí vemos básicamente cómo es la fosforilación oxidativa, es un paso continuo de iones de hidrógeno. ¿De dónde salen esos iones de hidrógeno? Ah, bueno, yo me voy a devolver a esta gráfica. Miren ustedes lo que sucede en cualquier proceso de anabolismo, es decir, de construcción de moléculas grandes. Se gasta un cofactor, se convierte de NADH, pasa a ser NAD. Ese H queda disponible a nivel del citoplasma o incluso a nivel de la mitocondria. Entonces ese hidrógeno es el que básicamente está haciendo esto, está fluyendo de la membrana hacia afuera o de la membrana hacia adentro. Activa esta enzima y esa enzima al mismo tiempo me va a producir ATP. Pero cada vez que sale una molécula de hidrógeno, eso no lo hace por sí misma, es decir, ese ion de hidrógeno no atraviesa la membrana, sino que lo hace por medio de unos peajes. Esos peajes son unas proteínas de membrana que se denominan citocromos. Y entonces cada vez que pasa un ion de hidrógeno hacia afuera genera esa vibración, pero eso se hace mediado por los citocromos que hacen parte del esquema de la fosforilación oxidativa. Entonces recuerden, fosforilación oxidativa es reactivar unos cofactores, porque cada vez que sale un ion de hidrógeno, entra otro ion de hidrógeno que está disponible a nivel citoplasmático, o en este caso a nivel de la matriz de la mitocondria, y ese hidrógeno vuelve a pegarse al NAD que estaba oxidado y se convierte en un cofactor reducido, que es la forma energética de un cofactor. Como les hablaba, la fotosíntesis es otro proceso importante en las plantas y básicamente utiliza luz como su principal motor. Se divide en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura. Se lleva a cabo en los cloroplastos y específicamente en unas estructuras pequeñas en forma de disco que se llaman tilacoides. Entonces en esos tilacoides, obviamente, como toda estructura celular, tiene una membrana fosfolipídica, como ustedes la observan acá. Y existen unas proteínas de membrana que ya los habíamos nombrado, unos citocromos, pero también otras que se especializan en captar esa vibración de la luz. Como ustedes saben, la luz es básicamente una vibración, una energía que vibra en una frecuencia tal que puede ser captada por esos fotosistemas. ¿Qué son los fotosistemas?
Son unas proteínas que están insertas en la membrana celular. Y ellas cogen esa vibración, ¿cierto? Y aprovechan el flujo constante de, digámoslo así, electrones, como yo les había explicado, ese flujo de electrones que pasa en la membrana mitocondrial, así pasa también acá en el espacio tilacoidal, es decir, en los tilacoides. Y junto con la vibración de la luz y la presencia de agua, que siempre es constante en la planta, se activa un paso, es este paso rojo que ustedes ven en las flechas. Es un paso constante de iones hidrógeno que cada vez que se acelera genera dos cosas. Una, producción de un cofactor que se llama el NADPH. ¿Sí? Y dos, activación de la enzima ATP sintasa o ATP sintetasa, que en últimas lo que va a hacer es producirme, ¿cierto? Moléculas de ATP, como ustedes ven acá. Entonces, básicamente, en la fase lumínica de la fotosíntesis, lo que se hace es aprovechar la luz del sol, tomar esa vibración por parte de los fotosistemas, que son proteínas, y activar una ruta constante, es decir, un movimiento entre fotosistemas, citocromos, fotosistema 2, ¿cierto? Para que con esa vibración a nivel de la membrana se produzcan cofactores reducidos, en este caso NADPH, que ahí yo se lo subrayo, y segundo, moléculas de ATP, porque se activa la enzima ATP sintetasa. Esas son las dos principales funciones de la fase lumínica de la fotosíntesis. Ahora la fase oscura, como se indica, se lleva a cabo en la parte interior, en el estroma o en la parte hueca de ese tilacoide. No se hace en presencia de luz, por eso se llama fase oscura. ¿Y qué se aprovecha en la fase oscura? Dos cosas. La primera, como la fotosíntesis es un proceso, como su nombre lo indica, sintético, es decir, se sintetiza, se produce, es un proceso anabólico. Y como yo les había indicado, todo proceso anabólico gasta moléculas energéticas. Entonces, en este ciclo de Calvin, que es la misma fase oscura de la fotosíntesis, se van a gastar moléculas de ATP. ¿De dónde se obtienen esas moléculas de ATP? Pues básicamente las que se produjeron en la fase lumínica de la fotosíntesis. ¿Y qué va a hacer el ciclo de Calvin? Simple y sencillo. 1. Utiliza las moléculas energéticas que se produjeron en la fase lumínica. 2. Fija carbono inorgánico, o sea, CO2, dióxido de carbono. Por eso es que dicen que las plantas necesitan luz, agua, y que además de eso, capturan ese contaminante tan grande que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una fórmula que es CO2. Es carbono, lo que pasa es que nos hace daño a nosotros y a la atmósfera, pero las plantas tienen la capacidad de convertir ese carbono, que es inorgánico, es decir, está muerto, y juntarlo a una molécula de 5 carbonos para obtener, básicamente, glucosa. Bueno, digamos que eso es más adelante, pero como ustedes observan el ciclo de Calvin, si ustedes se dan cuenta, esas flechitas que aparecen como de manera tangencial en ese ciclo, lo que muestran es que se gastan unas moléculas de ATP y se convierten en ADP. ¿Por qué es importante esto? Miren el primer paso que yo subrayo acá. Por favor, en las zonas me confirman si sí se ve la presentación. Ok, entonces en Palmira, por favor, revisar la conexión porque en el resto del país sí se ve. Entonces aquí yo les puse unas bolitas. Miren estas 5 bolitas que están donde dice ribulosa 1,5-bifosfato. Esa ribulosa es una sustancia de 5 carbonos, una molécula de 5 carbonos, un azúcar o carbohidrato de 5 carbonos. ¿Qué pasa cuando usted le pega? Miren a mano derecha sale un CO2. Cuando usted le pega eso, pues en teoría formaría una molécula de 6 carbonos. Pero lo que hace el ciclo de Calvin es dividir esa molécula en 2 moléculas de 3 carbonos, que se llaman, pues aquí le ponen ácido 3-fosfoglicérico.
pero en realidad eso es un glicerato. Cada molécula de 3 carbonos es un glicerato. Y posteriormente, ese glicerato se convierte al final del ciclo, aunque bueno, un ciclo no tiene final, ¿no? Obviamente, es una rueda que siempre gira. Pero uno de los principales productos es este que dice 10GA3P. Eso quiere decir gliceraldehído 3-fosfato. Ese es el principal producto de este ciclo de Calvin o fase oscura de la fotosíntesis. Oiga, entonces nos engañaron en la escuela y en el colegio porque nos decían que la fotosíntesis era para formar glucosa. Resulta que el gliceraldehído 3-fosfato es una molécula de 3 carbonos. Y él va a insertarse a otra vía metabólica que se llama la gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de formación. Quiere decir formación de nueva glucosa. Y eso es formar glucosa, que es de 6 carbonos, a partir de una molécula de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? Tranquila, Gabrielita, entendemos que en el hack hay algunas dificultades logísticas. En próximas oportunidades haremos esto en la sede nacional, pero pues igual a los estudiantes no se preocupen que el link queda y de todas maneras yo estoy disponible en Skype por cualquier duda que tengan del taller. Aquí vemos las moléculas de energía que se gastan en el ciclo de Calvin, básicamente es ATP y cofactores reducidos que fueron producidos en el ciclo lumínico, en la fase lumínica de la fotosíntesis. Y finalmente, para, digamos, resumir, ¿de dónde es que vienen esos ATPs y esos NADPH? Ya dijimos, de esa vibración en la membrana. Y eso está producido por la fosforilación oxidativa o por la fase lumínica de la fotosíntesis, por las dos. Listo, entonces hasta ahí lo que es el proceso de fotosíntesis inicial. Ya luego explicamos qué pasa con ese gliceraldehído. Existen otras rutas importantes, por ejemplo, las vías de las pentosas fosfato. ¿Qué busca la pentosa fosfato? Tiene dos funciones principales. Las pentosas fosfato inician con una molécula de glucosa y la rompen, la convierten de 6 carbonos, que es la glucosa, la convierten en 5, que es la ribosa. Y la ribosa, ¿por qué es importante? Pues básicamente porque es la base de los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, es decir, DNA y RNA. Ahorita vemos un poco más de las pentosas fosfato, aquí vemos un poco la importancia del ciclo de Calvin y la enzima más importante de ese ciclo de Calvin es la enzima denominada rubisco. Pues obviamente eso significa la ribolosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, pero es más conocida como la rubisco. ¿Qué función cumple esa rubisco dentro de ese ciclo de Calvin? Básicamente la primera etapa, la de la fijación de ese CO2, de ese carbono inorgánico. Esa es su principal función. Listo, entonces aquí vemos un poco más reducido lo que es el ciclo de Calvin. Se toman moléculas de CO2, se toman moléculas de agua, se gastan moléculas de ATP y de NADPH para producir ¿qué? Gliceraldehído 3-fosfato. Y ese gliceraldehído 3-fosfato más adelante se convierte en glucosa. Y listo, fin de la fotosíntesis. Entonces recuerden, hay una parte lumínica, ¿cierto?, que se hace en las membranas y una parte oscura que se hace en el estroma, o sea, en el hueco que tiene ese disco, que es el tilacoide que está dentro de los cloroplastos. Aquí tenemos básicamente como la reacción general. Y es así como, por medio de la fotosíntesis como ciclo central, se genera la principal molécula del metabolismo en células animales y vegetales, la glucosa. Y la glucosa es la base para la síntesis de otras macromoléculas. Por ejemplo, el primer bilermin hablamos de la celulosa. La celulosa no es más sino una cadena de glucosas pegadas. Entonces, si ya se hizo fotosíntesis y se generó glucosa, pues luego esas glucosas empiezan a pegarse y a formar
digamos que fibrillas lineales, que son la celulosa. En las zonas que por favor, a nivel nacional, si hay otra zona, me dicen que en el hack se trabó la presentación. A los tutores yo les envié la presentación en PDF. Por favor, ábranla en un computador o envíensela a los estudiantes para que la vayan viendo. Es la misma que yo tengo acá, entonces simplemente ábranla en los computadores. En las demás zonas seguimos bien, está el audio bien y el video bien. Ok, continúo. Entonces, el ciclo de Calvin vimos que sacaba ese gliceraldehído 3-fosfato, que yo se los esquematizo acá con 3 bolitas, cada bolita de esas es un carbón, y básicamente se puede convertir en una fructosa, que es una molécula de 6 carbonos. Posteriormente esa fructosa va a ser isomerizada para convertirse en glucosa y luego se puede convertir en lo que quiera. En celulosa, cuando pego cientos y miles de moléculas de glucosa. En almidón, que es básicamente lo mismo, es pegar glucosa tras glucosa. La diferencia está en la forma en que lo pego y el carbono que uno entre una y otra. En el caso de la celulosa, se une por medio de un enlace que se llama beta 1,4, es decir, une el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de otra glucosa. Mientras que la del almidón se une con un enlace que se llama alfa 1,6, es decir, une el carbono 1 de la glucosa con el carbono 6 de la siguiente glucosa. Oiga, ¿y eso por qué es importante? Es importante porque el enlace beta 1,4 en la naturaleza solo lo pueden romper unas enzimas que producen las bacterias. Ningún animal es capaz de degradar ese enlace. Sí, Boris, es que en esa diapositiva vamos. Posteriormente, como yo les indicaba, ese gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula de 3 carbonos, se va a convertir en otra molécula de 3 carbonos, que se llama el piruvato. Y ese piruvato es la pieza central de la vía denominada gluconeogénesis, que ya les expliqué qué significaba, y lo único que hace es convertir piruvato, o sea 3 carbonos, en glucosa, o sea de 6 carbonos. ¿Listo? Y aquí vemos cómo se junta una vía con otra. Y asimismo, como sucede con este ciclo, pueden existir otros muchos ciclos que se están uniendo al mismo tiempo para funcionar de manera continua. Es decir, un ciclo no funciona, ya se produjo gliceraldehído 3-fosfato, ya paramos. No, eso funciona constantemente. Y en ese sentido, una vía anexa a estas vías que hemos nombrado es la vía de las pentosas fosfato, como yo les estaba indicando. Y aquí vemos la reacción general de las glucosas 6-fosfato. ¿Cuál es el sustrato? ¿Cómo inicia esta vía? Con glucosa, es decir, una sustancia de 6 carbonos. ¿Y en qué la convierto? En ribulosa y posteriormente en ribosa, es decir, azúcares de 5 carbonos. Quiere decir que si inicio con 6 carbonos y lo convierto en una molécula de 5, estoy en un proceso catabólico de rompimiento. Y en todo proceso catabólico se liberan o se producen moléculas energéticas. En el caso de las pentosas fosfato, la vía de las pentosas fosfato nos va a producir 2 moléculas de cofactores reducidos, es decir, NADPH. Y la otra función importante de esta vía de las pentosas fosfato es que va a ser el insumo para la formación de ácidos nucleicos, de ADN y de ARN, o RNA, como nosotros lo conozcamos, porque la ribosa es la base de esos ácidos nucleicos.
Aquí vemos digamos que la manera general como se concibe esta vía. Y también es importante, además de que esa glucosa se inserta en esa vía de las pentosas fosfato, que hace parte de muchas otras vías metabólicas, es el centro del metabolismo en la célula. Y esa glucosa, por ejemplo, puede incluso llegar a la síntesis del ácido ascórbico o vitamina C. Entonces es importante también ver el papel de la glucosa en el metabolismo de otras moléculas. Igualmente, hay algunas, digamos, vitaminas que están presentes de manera inactiva en el cuerpo de los animales y que son activadas por el sol. El caso de la vitamina D. Tiene un proceso metabólico importante, ¿cierto? Pero todo se inicia con la luz del sol, con los rayos solares, activan esa vitamina D y se convierte en vitamina D, perdón, activan la vitamina D2 y se convierte en vitamina D3, que es la manera o la forma activa de esa vitamina. E incluso en algunas bacterias es posible la síntesis de otro tipo de vitaminas, por ejemplo la vitamina B2, ¿cierto? La cobalamina, la vitamina B6, esas pueden ser sintetizadas por algunas bacterias. Entonces, ese proceso que denominamos gluconeogénesis, no solamente vamos en la diapositiva 55. Para Bucaramanga, por favor, para que abran la presentación, vamos en la diapositiva 55. Esa vía de la gluconeogénesis no solo se realiza en plantas, sino también en animales. Tienen las mismas funciones. En el caso de los animales se lleva principalmente en el hígado, en el músculo y parte en el riñón, en las células del riñón. Existe otra vía importante de síntesis o de formación que se llama glucógeno o glicógeno, que es lo mismo, glucogenogénesis, perdón, o glucogenosíntesis, es la misma vaina, es sintetizar o formar glucógeno. ¿Qué es el glucógeno o glicógeno? Es un carbohidrato de reserva en los animales. ¿Dónde está? En el hígado, en el músculo y algo en el riñón. ¿De cómo se compone? Por miles de unidades de glucosa. Es la forma en que los animales almacenan esos carbohidratos. En el B-Learning pasado vimos esos ejemplos en plantas y en animales. Y la glucogenogénesis no es más sino tomar moléculas de glucosa y pegarlas unas a otras por medio de enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4. Y eso me genera una cadena ramificada de glucosas que se llama glicógeno o glucógeno. Y ese se almacena en las células, ¿cierto?, de hígado, de músculo y de riñón en los animales. Ahora bien, esas son principalmente las vías sintéticas. Como ustedes se dan cuenta, las vías sintéticas son muy importantes, vitales diría yo, en plantas, porque las plantas, ¿cierto?, son organismos que producen su propia comida, pero adicionalmente son comida de otros organismos más grandes. Entonces las plantas básicamente centran su metabolismo en producir biomoléculas, es decir, vías anabólicas, y producir moléculas o sustancias de protección, es decir, metabolismo secundario. Ahora vamos a ver algunas rutas catabólicas. Las rutas catabólicas, recuerden, rutas de rompimiento en donde se liberan moléculas energéticas. Y aquí tenemos básicamente como un esquemita muy general de lo que es el rompimiento o las vías catabólicas de las principales biomoléculas. Ojo, la mayoría de vías catabólicas se realizan en animales, porque recuerden que los animales
en principio se alimentan de las plantas. Y entonces en las plantas se encuentran las moléculas ya formadas como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y adentro del organismo de los animales se van a generar todos estos procesos metabólicos. Vamos a verlos uno a uno. En el caso de los carbohidratos, la totalidad de los carbohidratos que consume un animal se degradan hasta producir una molécula de glucosa. ¿Cierto? En el caso del almidón se rompe y se degrada hasta formar glucosa. ¿Por qué hasta formar glucosa? Porque un almidón puede tener, por ejemplo, una sola molécula de almidón puede tener 11.000 partículas de glucosa. Y si cada glucosa tiene 6 carbonos, multipliquen la cantidad de carbono. Es una molécula muy grande. ¿Por qué se hacen esos procesos metabólicos de rompimiento? Pues sencillo, los animales consumen algo y ese algo pasa por algo que se llama el tracto gastrointestinal o el tubo digestivo, como lo quieran llamar, boca, esófago, estómago, intestino, en fin. Para que eso se puedan aprovechar los nutrientes que están contenidos en esas biomoléculas, pues básicamente los tienen que reducir a la mínima expresión, y en el caso de los carbohidratos la mínima expresión es la glucosa. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un almidón. Ahí tenemos el almidón, por ejemplo, cuando nosotros como humanos consumimos una papa, la papa tiene almidón, y adentro nuestro lumen gástrico, o sea en el estómago y en el intestino, atacan unas enzimas hasta que degradan eso de tal manera que se convierte únicamente en glucosa. Y en esa forma de glucosa es que puede ser absorbido por el intestino. Después de que llega al intestino de los animales, esa glucosa casi siempre el primer lugar a donde va es el hígado. Y en el hígado puede ser degradada por una vía que se llama la glicólisis, o sea, glico de glucosa y lisis de rompimiento. Entonces, glicolisis o glicólisis es rompimiento de la glucosa. También puede ser, digamos que, exportada nuevamente a la sangre, en fin, esas son decisiones que toma el hígado porque él tiene la función metabólica de hacer esa distribución de nutrientes. También recordemos que la glucosa puede tomar una vía que se llama la vía de las pentosas fosfato, que ya la explicamos. Pero casi siempre se rompe y se degrada por medio de la glicólisis hasta convertirse en piruvato, que es una molécula de 3 carbonos. Y luego ese piruvato casi siempre se va, al menos en el hígado, que se produce mucho de eso en los animales, se va a degradar hasta convertirse en una molécula de 2 carbonos que se llama acetil-CoA o acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A es la puerta de entrada a otro ciclo catabólico. Bueno, ese ciclo en realidad es anfibólico, hace rompimiento y hace síntesis. Ese ciclo se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Listo? Y la puerta de entrada a ese ciclo es el acetil-CoA. En los rumiantes básicamente es diferente, la degradación es diferente porque lo hacen unas bacterias que están en el rumen de las vacas o de las cabras o de las ovejas, y esas bacterias degradan esos carbohidratos no hasta glucosa, sino hasta unos productos finales que se llaman ácidos grasos volátiles. Ya todos ustedes hicieron unos talleres, unos talleres colaborativos donde veían cuáles eran los destinos que llevaban esos ácidos grasos volátiles: el acético, el propiónico y el butírico. Esa es la principal diferencia, ¿no? Que, digamos, en rumiantes, por más carbohidratos que coman, no va a llegar glucosa de ese carbohidrato al intestino. ¿Cómo se va a producir glucosa en el caso de los rumiantes? Porque resulta que la glucosa es muy importante para los animales porque me va a mantener todas las funciones vitales básicas, ¿sí? Si se sube o se baja la glucosa, se altera totalmente la homeostasis de un animal. Entonces, en el caso de las vacas, ellas acuden a una vía metabólica que se llama la gluconeogénesis, que ya la hemos visto, que se hace en el hígado. Y allá, ellas toman uno de los ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen, lo mandan directamente al hígado
y allá lo convierten en glucosa. ¿Qué ácido graso volátil es? El propionato o ácido propiónico. Ese lo mandan a hígado y lo convierten en glucosa. Y esa glucosa que se produce en hígado, el hígado lo exporta a la sangre y así es que las vacas mantienen su nivel, o los rumiantes mantienen su nivel de glucosa. Esto es básicamente más de lo mismo. Hay productos de desecho en ese proceso de degradación de los carbohidratos. Hablamos de gases como CO2 y metano. Y este proceso por medio del cual los carbohidratos son degradados por bacterias, le sirve a las bacterias para multiplicarse. Eso tiene una explicación. ¿Por qué sirve que se multipliquen bacterias en el rumen de una vaca, de una cabra? Porque básicamente esas bacterias están compuestas de proteínas. Y ellas, cuando mueren, salen del rumen y siguen su conducto por todo el tubo gástrico y se convierten en fuente de proteína para alimentar el cuerpo de las vacas. Aquí tenemos unas vías, no me voy a detener en esto, ya básicamente es lo que les expliqué. Y tanto en cualquier organismo animal, la forma en que se controla la glucosa es el mismo, es por medio del hígado. El hígado decide cuándo hace glucogenogénesis o la vía contraria. ¿Cuál sería la vía contraria? Glicógeno o glucógeno-lisis. Lisis rompimiento. Entonces, si un animal tiene altos niveles de glucosa en sangre, pues el hígado lo detecta y dice, ya no pueden subir más los niveles, yo tomo esa glucosa y activo la vía de la glucogenogénesis, o sea, formo glicógeno, lo almaceno, lo almaceno, lo apiñuzco ahí en el hígado y lo mantengo ahí. Pero ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa en sangre se bajan? Pues básicamente en el hígado se empieza a liberar esas moléculas de glucosa, o sea, se coge el glicógeno y se rompe, o sea, se activa la vía de la glicógeno-lisis, rompimiento, y esas moléculas de glucosa salen a la sangre. ¿Cómo se controla hormonalmente este proceso? Ahí sí, pues, Fernando, ahí sí, es que no tengo aquí manera de controlar la parte de la señal de audio. Yo había hablado con algunos estudiantes de FACA para que fueran hasta el hack. La próxima yo creo que es bueno que hacer el esfuerzo porque no sé, allá siempre se me han presentado problemas de conectividad y pues me da, lo siento mucho por los estudiantes que están allá y de todas maneras yo voy a estar presto cuando termine la charla por Skype, cualquier duda que tengan yo estoy disponible. Ah, están en el hack. Ah, no, peor por ahí, porque imagínate, si están ahí no hay conectividad, pues no estamos en nada. Yo voy a estar, como te comento, aquí disponible en el Skype luego de la charla. Sí, es que no puedo parar mucho porque nos falta. Recuerden que entonces esta homeostasis de la glucosa va a estar controlada por dos hormonas de tipo pancreático, la insulina y el glucagón. La insulina es la que va a activar la toma de glucosas de la sangre para formar glucógeno en el hígado. Y el glucagón va a hacer lo contrario, va a activar el rompimiento del glicógeno en el hígado para que se exporte a la sangre glucosa. En el caso de la proteína es exactamente lo mismo. Recuerden que las proteínas son cadenas de cientos y miles de péptidos y por tanto de aminoácidos, y la forma en que se degradan o se hace proteólisis es por medio de un ataque enzimático que se lleva a cabo en el tubo gastrointestinal o en el tracto gastrointestinal o en el lumen intestinal, es lo mismo. Y todo eso reduce toda esa maraña que es la proteína a cadenas sencillas de un péptido o dos péptidos o aminoácidos libres, y de esa manera son absorbidos por la pared del intestino, viajan al hígado y en el hígado toman diferentes caminos. En el hígado incluso pueden sufrir una vía metabólica muy importante que se llama la desaminación oxidativa. Como su nombre lo indica, es quitar un grupo amino, desaminar. ¿Y qué van a desaminar? Un aminoácido. Ahora bien, ¿cómo es un aminoácido? Un aminoácido se compone de un grupo amino y de un grupo ácido, de ahí su nombre. Cuando usted quita el grupo amino, queda un grupo ácido que no es más sino una cadena de carbonos. Entonces, ¿por qué se hace ese proceso de desaminación oxidativa?
Cuando yo rompo cualquier molécula, cuando hago un proceso catabólico, se liberan moléculas energéticas. Entonces, esa es la razón de ser de la desaminación oxidativa. Obtener energía a partir del rompimiento de un aminoácido. Y ese grupo amino, después digamos que puede llegar a ser parte de otras proteínas, de enzimas, de hormonas. ¿Listo? Aquí vemos el proceso descrito, digamos que ya con el esquemita, y básicamente es tomar ese grupo amino y separarlo del aminoácido. Cuando está en exceso una proteína en la dieta de cualquier animal, humanos, animales, en fin, ese grupo amino que está en exceso puede integrarse a otro ciclo que se llama el ciclo de la urea. Pero en últimas es el hígado quien decide qué hacer con esos aminoácidos. Él puede coger los aminoácidos que vienen, provenientes del hígado, y juntarlos con otros aminoácidos y formar proteínas para el propio hígado. O también puede formar proteínas para exportar a la sangre. O puede degradar el aminoácido. ¿Listo? O puede formar hormonas. Son miles los caminos que puede tomar y depende del estado metabólico del animal. En el caso de los rumiantes, algo parecido a los carbohidratos, básicamente son procesos mediados por bacterias a nivel del rumen. Hacen exactamente lo mismo, ellas tienen unas enzimas, rompen las proteínas, las convierten en partes más pequeñas, en péptidos, luego rompen esos péptidos, los convierten en aminoácidos, y luego cogen esos aminoácidos, los vuelven a romper y los convierten en las dos partes, en el grupo amino y en la cadena de carbono, o el grupo ácido. Y eso lo utilizan ellas para su crecimiento y para su reproducción. Entonces, en este caso, el caso de los rumiantes es un poco diferente, porque la proteína de la dieta, la gran mayoría, se va a quedar alimentando a esas bacterias, pero esas bacterias tienen un ciclo de vida, mueren en el rumen, y después que mueren en el rumen, pasan a los estómagos posteriores que tienen los rumiantes, y es, haga de cuenta, como si comieran proteína las vacas, es la misma proteína. Adicionalmente, cuando existe un exceso de proteína consumido por un rumiante, se hace este mismo proceso, pero se empieza a generar en el rumen una acumulación de nitrógeno, porque pues las proteínas tienen bastante nitrógeno, y ese nitrógeno está en forma de amonio. Entonces, cuando se acumula ese amonio en el rumen, se convierte en amoníaco y viaja y sale, atraviesa la pared del rumen y se va hasta el hígado. Y en el hígado entra un ciclo que se llama el ciclo de la urea. Ese ciclo lo que busca es detoxificar. ¿Por qué? Porque el amoníaco es un tóxico. Para animales, para humanos, para cualquiera es un tóxico. Entonces lo que hace el ciclo de la urea es coger ese amoníaco y convertirlo en urea. Pero ese proceso es un proceso anabólico, es decir, gasta energía. De hecho, es supremamente costoso energéticamente. Entonces, convertir amoníaco en urea es muy costoso. En el caso de los rumiantes, digamos que tienen una ventaja, y es que esa urea puede salir del hígado y puede ser reciclada a la saliva de los animales, o también puede ser excretada por la orina o por la leche en el caso de la hembras. Básicamente es esto lo más importante. Estos ciclos, digamos que ya son un poco más avanzados, no me voy a detener ahí. Y en el caso finalmente de los lípidos, la lipólisis o rompimiento de las grasas también se lleva a cabo en el lumen gástrico, lumen intestinal. Atacan unas enzimas que se llaman lipasas. En la terminación asa quiere decir rompimiento. Entonces, las lipasas son enzimas que rompen lípidos. Y casi siempre los convierten en gotas de grasa muy pequeñas. Luego esas gotas de grasa son envueltas, ¿cierto?, por unas sales, que son sales biliares, y las transportan para que puedan ser absorbidas a nivel del intestino. Y nuevamente, en el intestino se absorben únicamente las moléculas más pequeñas, que son ácidos grasos libres
y glicerol. Y nuevamente es el mismo proceso, se absorben por el intestino y luego llegan al hígado. Ellas van empaquetadas de una manera muy especial y van en forma de una micela. Una micela es una bolita que al interior tiene grasa y en el exterior tiene proteína. La forma en que salen del intestino hasta el hígado se denomina kilomicrón. Ese kilomicrón es una bola que al interior trae grasa, ¿sí? Tal cual, trae fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, y al exterior tiene una sustancia proteica que le permite viajar en la sangre, porque recuerden ustedes que la sangre la mayoría es agua, y en el agua no se puede solubilizar grasa. Entonces, para poder solubilizar y que pueda ser transportada la grasa, se transporta en forma de kilomicrones. En el caso de los rumiantes, nuevamente es diferente porque esa digestión se hace en el rumen por parte también de bacterias, y esas bacterias van a hacer unos procesos clave que los voy a nombrar muy directamente. El primero, la lipólisis como tal bacteriana, es decir, el rompimiento de triglicéridos y fosfolípidos que vengan presentes en lo que comía ese rumiante. Ese es el primer proceso. El segundo, cuando ya rompieron esos triglicéridos y fosfolípidos, quedaron libres ácidos grasos. El B-Learning pasado vimos la clasificación de los ácidos grasos. Y esa clasificación de los ácidos grasos los dividía en ácidos grasos saturados o insaturados. Los saturados eran los que tenían los enlaces sencillos entre carbonos, y los insaturados son aquellos que tenían enlaces dobles entre carbonos. Esas bacterias, por tanto, hacen un proceso que se llama la biohidrogenación. Bio porque lo hace una bacteria, alguien vivo, no una enzima. Entonces, las bacterias cogen los dobles enlaces y los convierten en enlaces sencillos. Cada vez que destruyen un enlace de esos, se libera energía de la cual ellas se alimentan. Por eso hacen ese proceso. Y también hacen un proceso de isomerización. La isomerización es básicamente tomar un doble enlace que está entre dos carbonos y cambiarlo de lugar, metérselo en otro lado. Al hacer esa translocación, ellas también obtienen energía. ¿Eso por qué es importante? Más adelante al final les voy a decir por qué es importante la parte de ácidos grasos saturados e insaturados. Finalmente, los ácidos grasos y el glicerol que se producen a nivel del rumen pasan, digamos, a nivel del intestino y nuevamente se dirigen al hígado. Y en el hígado ya tienen, digamos, varios caminos. Pueden ser oxidados los ácidos grasos. Recuerden que un ácido graso es una cadena larga de más o menos 12 a 14 o 16 carbonos. Pueden ser oxidados por una vía que vamos a ver más adelante, o pueden ser reempaquetados a nivel del hígado en otras moléculas. El ciclo de Cori es importante porque, bueno, se realiza entre el hígado y el músculo, y es la forma como se transporta glucosa entre uno y otro a través de la sangre. Aquí vemos, digamos que ese paso que es tan importante desde el hígado hasta el músculo, porque recuerden que el hígado es el que va a hacer la distribución de todos los nutrientes a los tejidos periféricos de los animales. Esta vía ya la habíamos nombrado, la glicógenolisis o glucógenolisis, y es el rompimiento de ese glicógeno almacenado en hígado o en músculo. Importante cuando hay procesos en que se necesita energía es decir, se necesita energía de manera inmediata. Por ejemplo, cuando un animal necesita huir, o necesita correr, o necesita hacer un gran esfuerzo rápido, se echa mano del glicógeno que está presente en el hígado. Este proceso ya lo vimos, la parte de regulación de la homeostasis de la glucosa. Y finalmente, la vía tal vez más importante del metabolismo catabólico en animales es la glicólisis. La glicólisis, como les dije, rompimiento de la glucosa. Y aquí vemos pues todo el esquemita. En ese esquema se ve que se rompe una molécula de 6 carbonos para llegar a una molécula de 3 carbonos, que es el piruvato.
y a partir de ese piruvato se desprenden otras vías metabólicas. ¿Por qué es importante la glicólisis? Dijimos que la glucosa era la molécula central del metabolismo en las células, pero cuando se necesita energía, pues se coge esa energía, esa glucosa, y se rompe. Al romperse, se liberan moléculas de ATP. La glicólisis a modo general tiene, digamos que, varias etapas. ¿Listo? Una etapa en donde se gasta energía, que son las 3 primeras etapas, como ustedes ven acá, ¿cierto? Es convertir la glucosa en fructosa 1,6-bifosfato. Ese procesito nomás ya gasta moléculas de ATP. Pero luego empieza la fase de rompimiento o de oxidación, en donde cada molécula de fructosa se divide en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? Y ya de ahí para abajo es rompimiento tras rompimiento, por tanto, se obtienen, como ustedes observan en estas flechas, moléculas de ATP y adicionalmente cofactores reducidos como el NADH. En algunas especies, incluso en humanos, en animales, cuando hay deficiencia de oxígeno, cuando no hay la suficiente oxigenación, este proceso de glicólisis se hace en ausencia de oxígeno, ya denominándose glicólisis anaeróbica. Cuando se hace este proceso de rompimiento de la glucosa en ausencia de oxígeno, ya no se genera como fase final el piruvato, sino que se continúa la oxidación hasta producir ácido láctico. Y esto es importante, sobre todo en procesos de largo ejercicio en los animales, de actividades extenuantes. Ese proceso de glicólisis anaeróbica genera ácido láctico, por ejemplo, en los músculos, y eso genera un dolor muscular. Eso es lo que nos pasa cuando hacemos mucho ejercicio. Y también es importante esta glicólisis porque es la que se lleva a cabo en los rumiantes. El rumen, como es una cámara muy cerrada, tiene muy bajo nivel de oxígeno. Y allí las bacterias hacen este proceso de rompimiento de la glucosa en ausencia de oxígeno. Y muchas veces se produce ácido láctico, aunque no es el principal ácido graso volátil que se produce en el rumen. Aquí vemos, digamos que el esquemita general, cómo se produce ese ácido láctico. Y aquí vemos, digamos que lo que se conoce como la respiración celular, que une las vías de la glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. De tal manera que en la glicólisis se obtiene piruvato, el cual va a ingresar al interior, valga la redundancia, de la mitocondria, y allí se va a convertir en acetil-CoA. Ese acetil-CoA se va a integrar al ciclo de Krebs, en el cual se van a obtener ATPs, pero adicionalmente en el ciclo de Krebs se van a obtener algunos cofactores reducidos, y recuerden que esos cofactores reducidos son los que van a subir a nivel de la membrana de la mitocondria y se van a encadenar a la fosforilación oxidativa o fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. Y allí, recuerden ustedes que es otra vía para producir ATP, por lo que vimos al principio, y esta es la forma en que se encadenan estos 3 ciclos en lo que se denomina la respiración celular. Este es el ciclo de la urea. Básicamente lo que les indicaba era un ciclo de detoxificación, pero además es un ciclo anabólico, porque producen una molécula de urea a partir de moléculas de amonio, ¿listo? De amoníaco. Y ese proceso es anabólico, por tanto va a haber un gasto neto de ATP. Y finalmente el ciclo de Krebs, que es uno de los que más lo asusta a uno cuando lo ve, porque es relativamente complicado, pero no tiene sentido que no lo grabemos, simplemente que sepamos que es la última parte en donde se oxidan moléculas de carbohidratos, de lípidos e incluso de las cadenas carbonadas de los aminoácidos. Esa es la fase final, la parte más
ínfima en donde se puede realizar o obtener energía de eso. Imagínense ustedes una piedra grande. Nosotros la podemos dar con una maceta y obtenemos piedras pequeñas. Le podemos seguir dando con esa maceta y obtenemos piedras todavía más chiquitas. Le damos con un martillo y obtenemos unos granos más chiquitos. Y si ese martillo lo metemos a un molino, obtenemos una arenita. Eso es lo que sucede con ese metabolismo de la glucosa y de los lípidos y de los carbohidratos. Es que se van rompiendo en partes más pequeñas hasta llegar a la última parte, que sería este ciclo de Krebs, en donde se exprime al máximo la energía en forma de la molécula de acetil-CoA. ¿Dónde se lleva a cabo? Siempre todo proceso energético se lleva a cabo en la mitocondria de la célula, al interior, ¿cierto? Y básicamente lo que genera es esto. Es el ingreso de una molécula de acetil-CoA y la producción no solo de moléculas de ATP, sino también de cofactores reducidos. El NADH más H es el cofactor reducido. Y miren ustedes que entonces el ciclo de Krebs me va a generar ATP para otros procesos. Tiene como principal insumo el acetil-CoA, y ese acetil-CoA ¿de dónde va a venir? De la glicólisis, pero también de otra vía que vamos a ver ahorita. Y aquí vemos incluso cómo el ciclo de Krebs se une con el ciclo de Calvin, es decir, la fotosíntesis oscura, o la fase oscura de la fotosíntesis. Recuerden ustedes que en la fase oscura de la fotosíntesis se van a producir moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato posteriormente se va a convertir en piruvato, que se puede convertir en glucosa o bien puede tomar la vía de convertirse en acetil-CoA para posteriormente ingresar al ciclo de Krebs. ¿Cuál es la otra forma de obtener acetil-CoA? Se los había comentado. La oxidación máxima de los ácidos grasos, es decir, de los triglicéridos. Recuerden, los triglicéridos, por ejemplo, es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos pegados. Por eso se llama triacilglicerol o triglicéridos. Cuando se rompe esa molécula, se liberan ácidos grasos. Los ácidos grasos quedan libres y ellos pueden llegar al hígado, y en el hígado se lleva a cabo esta vía metabólica que se llama la beta-oxidación. ¿Y de qué se trata? Simple y sencillo. Coger esa cadena de carbonos y romperla en moléculas de A2 carbonos. ¿Y esa molécula de 2 carbonos en qué se va a convertir? Básicamente en acetato y posteriormente en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA se va a dirigir a la mitocondria de la célula para ingresar al ciclo de Krebs y obtener energía. Por eso es que las grasas son fuente de energía. La gluconeogénesis yo creo que ya está más que dicho, cómo se inserta con otros ciclos, ¿cierto? Con ciclo de Krebs, con ciclo de Calvin. Y finalmente, digamos que el mensaje es que sepan diferenciar las vías metabólicas entre catabólicas y anabólicas, sepan cuáles son los principales sustratos de cada vía metabólica, cuál es la función de cada vía y con qué otra vía se puede unir para funcionar de manera constante. Esas son las principales vías metabólicas que incluí para esta charla. Les pido nuevamente excusas por la demora. Yo sé que la jornada de hoy está programada de 8 a 12. En caso que no alcancen a terminar a las 12, el compromiso es que hagan llegar al correo de los tutores al menos el taller práctico, pero lo que sí quiero como trabajo, como autoevaluación para cada uno de ustedes y también para mí, para ver si algo se llevaron, algún mensaje se llevaron de esta charla, es que por lo menos hagan el quiz. Pueden en este momento desarrollar la lectura que yo le envié o digamos que los links que yo le envié de consulta a los tutores y luego pueden desarrollar el quiz. Después pueden hacer el taller y lo pueden enviar a los correos de los tutores para no hacerlos quedar hasta la 1 o 2 de la tarde, porque yo sé que ya nos cogió las 10 de la mañana en esta charla.
Espero que haya sido del todo claro. Yo, para todos los tutores, yo voy a estar conectado hasta las 12 del mediodía vía Skype para cualquier pregunta que tengan. Aquí les voy a escribir mi usuario de Skype para los que no me tengan agregado. ¿Quién es el tutor de San José del Guaviare? Perdón. Para los estudiantes y para los tutores que puedan tener contacto con algunos de los estudiantes de bioquímica, se han observado que en algunas actividades existieron notas muy bajas. Un estudiante me hizo la solicitud de pensar en una curva para ayudar a las notas. Yo no soy muy amigo de eso, pero lo que sí pienso hacer es, dependiendo del desempeño en el examen final de cada estudiante, ayudarle con un puntaje extra en alguna de las actividades. Hasta ahora estoy haciendo los cálculos para ver de qué manera se les ayuda, pero lo importante es que preparen muy bien el examen. Para los estudiantes de la zona centro, Bogotá y Cundinamarca, que quieran ir los días antes del examen final, pueden programarse, ir en grupo y yo les hago la explicación que quieran en la sede nacional. Ok, doctor Leonardo, yo les envié eso por correo, entonces pueden desarrollarlo en cualquier otra sala, solo aquí era la webcam. Gabrielita, en el correo que les envié, ahí viene un Word, ahí está explicado qué hacer, con cómo desarrollar el taller. El link, yo creo que me lo dan el día martes porque eso no es automático que salga, eso me lo da una compañera en la sede nacional, entonces no es algo inmediato, pero el día martes yo lo solicito y se los hago llegar a todos. Por favor, los tutores que no les ha llegado los insumos del B-Learning de esta sesión, por favor escríbanme de inmediato a mi correo wilmer.cuervo@unat.edu.co o escríbanme al Skype. Por favor, a los tutores les agradezco que me escriban al correo porque me queda muy berraco mandarles un correo a cada uno. Por favor, escríbanme al correo. Y a los estudiantes que todavía estén conectados y a los tutores, se les aclara que el examen final, a pesar de que se hace por medio de la plataforma, el examen es presencial. No se hace desde las casas, para que lo tengan claro porque ya me han preguntado varios estudiantes.
La fecha del examen final sale el día